En el día de hoy, el tema lo titulé El verdadero enfoque de la vida cristiana. ¿Por qué el verdadero enfoque? Y bueno, la cita clave está en Colosenses 3, del 1 al 4. ¿Por qué le coloqué el enfoque de la vida cristiana o el verdadero enfoque? Porque a lo largo de nuestra vida, nosotros, tanto las personas que estamos, digamos, en el camino cristiano, que ya nos hemos estado, que ya llevamos años, que estamos en ese caminar con el Señor, conocemos ciertas exposiciones de la palabra, por así decirlo, las cuales tienden a apuntar más a la motivación y la superación personal de los seres humanos, más que a colocar a Dios en primer lugar. Muchas gracias, señor César. Y lo otro, o la segunda dificultad también que tenemos, es que nosotros mismos a veces somos piedra de tropiezo para ese caminar con el Señor que tiene una meta gloriosa con Él. Más adelante vamos a ir hablando acerca de eso, pero es como para ir conociendo un poco de eso. Voy a leer para ustedes el versículo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Como les venía diciendo ahorita, es un tema muy complicado porque de la forma en como el Señor me habló cuando el pastor me asignó este tema, es que nosotros en este mundo terrenal, el cual tiene influencia del enemigo constantemente, nosotros como seres humanos y también como cristianos somos bombardeados constantemente eh, con muchas necesidades producto del consumismo que vivimos hoy en día. A tal punto de que nosotros como cristianos perdemos el enfoque principal de nuestra vida. Como dice aquí el versículo, buscar las cosas de arriba y no las que están en la tierra, que nuestra prioridad sea lo que está en el cielo y no lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, nosotros como cristianos inmediatamente empezamos a tener como una lucha interna entre nuestros intereses y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y yo creo que muchos de nosotros, a mí personalmente me pasa constantemente, que a veces uno de pronto, por ejemplo, cuando uno se gradúa de la universidad y uno sale de la universidad, las personas lo que por lo general dicen en una graduación es quiero ser, quiero hacer, quiero lograr, quiero tener, quiero... o sea, es como empieza la carrera enseguida y como hablábamos hace unos meses atrás, que yo también compartí un tema, empieza como dice el libro, la carrera de las ratas. Y uno empieza como a tratar de alcanzar todas esas cosas, pero perdiendo el enfoque principal por el cual fuimos creados y por el cual ya fuimos comprados, que fue al haber muerto y resucitado con el Señor en nuestra vida espiritual, nosotros ahora le pertenecemos y debemos seguirle. Lo que Él tenga para nosotros debe ser para nosotros lo primero, como cantábamos ahorita. Lo que Dios tiene para nosotros debe ser nuestra prioridad y lo que prime en nuestra vida. Entonces, a raíz de todo eso, nosotros comenzamos a desplazar a Dios de la prioridad de nuestra vida por empezar a dar más tiempo a aquellas cosas que están en nuestro corazón, esos anhelos y deseos, que no es malo tenerlos, pero sí es malo cuando esto interfiere en la lucha de poderes en nuestra vida entre Dios y esas cosas. Cuando nosotros empezamos a desplazar a Dios de nuestra vida, ahí es donde empezamos a tener dificultades. La pregunta en esta mañana que quiero hacerles ya después de esa pequeña introducción es el verdadero enfoque que debemos darle a nuestra. No sé si por ahí hay una imagen donde hay como una lupita y se ve allá el horizonte. Yo lo veo más como cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros empezamos una carrera, pero es una carrera que ya Dios tiene, ya Dios sabe cuántas veces nos vamos a caer en la carrera, ya Dios sabe cuántas veces vamos a pasar al oponente, si lo podemos graficar un poco, pero lo más importante es que ya Dios sabe cuál es la meta que Él tiene para nosotros en nuestra vida, cuáles son esos objetivos, cuáles son
todos esos anhelos de nuestro corazón que Él tiene. Entonces la pregunta también es, ¿por qué nosotros, en vez de confiar en el Señor, que es mucho más fácil, aunque a veces parezca difícil, pero es mucho más sencillo descansar y confiar en el Señor, por qué nos afanamos por las cosas que nosotros queremos hacer, que es como nuestros propios intereses? Si ya hemos muerto y resucitado con Jesús a una nueva vida, debemos ser fieles a Dios. Él nos dio la muestra de amor más grande, nos ha salvado y nos ha renovado. En este versículo, hay 4 versículos, yo lo traté de separarlos por cada versículo. En el primero, Pablo recalca un punto muy importante, y es que Dios nos ha librado. Debemos entregar nuestra vida a Él siguiendo sus estatutos, pero también siguiendo una vida de obediencia que siempre coloque a Dios en el primer lugar. Voy a contextualizarlos un poco. El libro de los Colosenses, Pablo lo escribió estando preso para unos hermanos que estaban en una, llamémosle, ciudad llamada Colosa. Cuando estos hermanos estaban en la ciudad, resulta que había un peligro inminente, que un hermano de Epafras le comenta a Pablo, viaja y le dice: mira, Pablo, resulta que allá en Colosa hay políticos, hay personas que están en la autoridad que están metiéndole ideas a las personas en su cabeza de que hay otras cosas mucho más importantes que verdaderamente lo que es lo primordial, que es entregar nuestra vida a Cristo. No es tanto entregar nuestra vida a Cristo, sino vivir conforme como Cristo nos enseñó. Entonces estas personas decían, por ejemplo, no, es que si, no sé, por ejemplo, si tú comes carne sacrificada a los ídolos, estás pecando y te vas a ir para el infierno y eso no está bien. O si tú te mueves hacia la derecha porque tienes que cruzar a la derecha, pero ahí es una calle donde no hay cosas, o sea, tú tienes que pasar por una calle y en esa calle hay drogadicción, hay muchas cosas malas. El hecho de que tú pases por ahí y no bordes toda la ciudad para llegar a tu destino, ya eres un pecador porque estás haciendo algo así. Ellos empezaron a darle a estos cristianos, le empezaron perdón, a este pueblo cristiano empezaron a darle ideas y a meterle cosas en su mente como condiciones, empezaron a colocarle ideas falsas que realmente no eran el propósito principal, lo cual estaba provocando, que era el temor de Pablo, de que el pueblo de los colosenses empezara a preocuparse más por todas las condiciones que les estaban imponiendo estas personas de autoridad y empezar a concentrarse por tengo que hacer esto, sí, tengo que tener cuidado con esto, tengo que estar en esto, yo lo traigo a mi vida y así fue que el Señor me lo trajo. En este tema vamos a dar 2 enfoques. El primero, cuando nosotros empezamos a prestar atención dentro de las filas cristianas a mensajes o a enseñanzas las cuales empiezan como a acelerar esa motivación de que crezca el yo personal, mi yo personal, mis intereses primero, y también el enfoque de cuando yo soy el que estoy colocando y desplazando a Dios de mi vida. Entonces, en Pablo se empieza a preocupar y empieza a recordarles a los cristianos en Colosa de que todas esas cosas que están queriendo imponer, que le quieren agregar al evangelio, no eran importantes. Eso no era trivial realmente. Lo importante era obedecer a Dios y permanecer en su camino, obedecer a lo que Él en lo que nos había enseñado. Entonces, por eso la carta a los Colosenses fue creada, porque había mucha influencia por parte de esas personas sobre los cristianos y Pablo temía de que se desviaran. Entonces, constantemente Pablo, de hecho a lo largo del Nuevo Testamento, vemos cómo Pablo mandaba cartas. Muchas veces lo notamos que era para animar a los cristianos, porque estaban siendo influenciados por muchas cosas y lo que él no quería era que ellos, en vez de mirar hacia arriba y enfocarse en lo verdaderamente importante que era el Señor, empezaran a mirar hacia todas las cosas que de pronto querían decirles, que querían de pronto imponerles. Yo lo traía a la actualidad porque vi en la semana casualmente un video en el que, y todos conocemos muchas congregaciones en las que de pronto los temas no son como acá, bueno, no, sin ánimo, pero nuestro pastor siempre nos ha enseñado la palabra clara y concisa, ¿no? Nunca nos ha dado rodeos. Pero hay momentos donde todos hemos tenido la oportunidad de ir a lugares donde las enseñanzas son más para alimentar tu capacidad de qué tanto corres la carrera, pero sin prestar atención que el Señor es lo primordial. Entonces, en ese momento,
el Señor habló a mi vida diciendo, ¿de qué me sirve o de qué sirve de que las personas de pronto escuchen temas en los cuales su yo crezca y me olviden que cuando una persona aprende lo que dice la palabra, sigue lo que dice la palabra y confía en el proceso que Dios tiene en su vida? Asimismo, como coloquemos nuestra confianza en el Señor va a ir dando las cosas a tu tiempo. Pero lo primordial en nuestra vida, en esta mañana, es dar el primer lugar y enfocarnos en las cosas del Señor. ¿Ya? Confiar en las cosas del Señor. Es increíble también cómo nosotros a veces, como seres humanos, tendemos a santificar y a justificar nuestras necesidades por encima del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué digo a santificar y a justificar? Porque dentro de estas enseñanzas erróneas que a veces nosotros que recibimos constantemente, al alimentar ese ego, o al alimentar ese ego no, alimentar esa capacidad no sé, empoderamiento insano, diría yo, nosotros siempre vamos a dejar a Dios a un lado. No hay una fórmula, no estoy diciendo que no seamos esforzados, pero no hay una fórmula para que nosotros podamos, eh, voy a explicarme bien. No hay la posibilidad de que nosotros podamos atender a dos señores al mismo tiempo. Si nosotros podemos ser esforzados, la Biblia nos ha mandado a ser correctos y a hacer las cosas con excelencia, pero no significa que el primer lugar no sea el Señor. No significa que nosotros debamos darle ahora más atención a mi trabajo o más atención a mis estudios, porque es que yo tengo que ser mejor, porque yo voy a ser un profesional súper exitoso. Entonces, como yo aprendo o escuché de que todo me va a salir bien, de que yo voy a tener mucha prosperidad, de que yo voy a tener muchos logros, entonces yo ahora voy a trabajar más por esos logros, por esa prosperidad, y así estoy agradando a Dios de alguna manera. No es ese el punto, porque el hecho de que nosotros seamos rectos delante de Dios, seamos esforzados, valientes, que nosotros demos con excelencia, nunca debe estar por encima de enfocarnos en las cosas del Señor. Y enfocarnos en las cosas del Señor, entramos en el siguiente punto, es cuando hablamos de darle el primer lugar a Dios. Yo siempre que toco este tema y lo traigo, casi siempre que hablo de algún tema, trato de enfocarlo ahí porque me gusta mucho. Cuando hablamos de darle el primer lugar a Dios, no es las acciones que yo haga, no solamente, digámoslo así, sino en dónde está la motivación principal de mi corazón para cuando yo sirvo al Señor. Ahorita Peggy en la alabanza decía de que sí, todas estas actividades que nosotros hacemos, ¿qué actividad? Todas estas servicios que nosotros hacemos acá es servicio al Señor, pero también es talento. Si yo soy excelente en mi trabajo, estoy sirviendo al Señor porque la Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios, pero también es un talento o es un buen desempeño. Cuando nosotros hablamos de dar el primer lugar a Dios es que nosotros despertemos y nos acostemos sabiendo que dependemos completamente de Dios y de su misericordia, que nada se escapa de su voluntad y que siempre Él está en soberanía de todas las cosas. Debemos ser conscientes, hermanos, de la decisión que hemos tomado, porque en ocasiones con el tiempo se pierde la sensibilidad en el Evangelio. ¿En qué sentido? No es lo mismo, bueno, debería, pero no es lo mismo, y es la realidad, una persona que acaba de conocer al Señor, que se acaba de bautizar, que una persona que tiene 20 años. Probablemente lo que llamamos el primer amor se vive con más intensidad en el inicio, pero después de 20 años lo que viene ya es un amor al Señor, pero es un amor que ya va en una madurez constante. Entonces a veces nosotros, los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, vemos las cosas del Señor como un juego. Ahora dirán, no, pero ¿cómo así? Yo veo las cosas muy serio, soy cristiano. Las vemos como un juego porque todas las cosas del Señor, todo lo que gira al respecto del Señor en nuestra vida, lo vemos como algo que podamos disponer de ello
para moverlo y así acomodar las cosas, nuestras cosas personales. El apóstol Pablo cuando estaba escribiendo esta carta, su preocupación principal era que estos hermanos de Colosas no se desviaran, que no les dijeran, mira, ustedes tienen que caminar 7 veces en la mañana porque eso les va a traer bendición, y entonces ellos, por ponerles un ejemplo, en vez de orar al Señor, porque es lo que Jesús nos dijo, se pusieran a caminar 7 veces, porque es que eso es lo que estaban diciendo y eso es lo que iba a traer bendición. Eso era lo que no quería, porque al empezar ellos a prestar atención a esas ideas erróneas, iban a empezar a descuidar lo más importante. Poco a poco el Señor iba quedando desplazado. No dejemos que los afanes diarios nos roben el poder disfrutar del primer lugar, de que Dios sea el primer lugar de nuestras vidas. Ni el dinero ni las posesiones son pasajeros. Dios permanece en nuestros corazones para siempre. Antes de entrar a la segunda parte, yo quería comentarles de que nosotros, hermanos, cuando yo leía este versículo, me llamaba mucho la atención de en la Biblia cuántas veces, y más en el Nuevo Testamento, se recalca buscar las cosas de arriba. A mí me pasaba mucho cuando recién me gradué, que me pasó eso. Yo creo que a todos de nosotros nos pasó. Uno sale con muchas expectativas, sale con muchas ganas de lograr muchas cosas. Y de hecho en estos días meditaba porque entré a jugar ustedes saben que a mí cuando yo predico me gusta echar historia, eso a mí me fascina. Entré a jugar un derivado del béisbol por la edad, ya los gorditos, panzoncitos, que ya no dimos chicle en el otro, pues ya nos toca. Y entonces hablando con Daniel le decía, Elena, estoy nervioso antes del partido. Pero ¿por qué? Ya tú jugado con ese pues gente. Digo, Elena, ¿por qué estoy nervioso? Y recuerdo que en esa conversación yo en estos días fuimos a Laker y vimos un partido y algunos de los jugadores de los Caimanes yo jugué con ellos, que ahora ya son pelados profesionales. Yo le decía, mira, ¿sabes? Yo nunca le reproché a Dios por no haber de pronto llegado más arriba en el tema del deporte. Y así lo creí, y así me lo creo, o sea, hoy en día. O sea, yo no voy a decir, no, Señor, es que tú no me permitiste, es que tú no me dejaste. Yo siempre dije, Señor, si no fue tu voluntad, no fue tu voluntad. Pero les digo esto del tema del dinero y las posesiones, porque en algún momento yo también empecé a correr esa carrera. Yo recuerdo que yo le decía a Daniela, quiero esto, porque de pronto a veces son cosas que uno no tuvo, o quieres tener la oportunidad de tener, y dices, sí, voy a... Entonces empecé como a afanarme, y en algún momento, cuando preparaba este tema, el Señor lo traía a mi mente, decía, mira, cómo nos volvemos tan frágiles delante de Dios, porque yo siempre he dicho que nosotros como cristianos, si realmente Dios no está en el primer lugar de nuestra vida, nosotros realmente no tiene sentido que nosotros vengamos un domingo a la iglesia a que los pastores nos vean que vinimos, o a lo que los hermanos vengan y digan, ay, el hermano sí está viniendo los domingos. Y mis hermanos, yo les digo esto, la decisión que nosotros hemos tomado desde un principio de seguir al Señor, de entregar nuestra vida a Él, es algo que va mucho más allá de lo que nosotros podamos hacer por las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros en esta mañana tenemos que dejar de prestar atención tanto al interés propio que tenemos de nuestras cosas, como también a lo que en algún momento podamos estar escuchando de hermanos cristianos que de pronto están dando temas desenfocados de lo principal. El Señor no está buscando que nosotros corramos una carrera de logros y recibamos reconocimiento aquí en la tierra. El Señor está buscando que nosotros seamos cristianos obedientes y consagrados a Él, que escuchen y aprendan a interpretar bien la palabra, que podamos meditar en la palabra y que podamos ser transformados por medio de ella. Sacrificando, de hecho no es sacrificar, es entregar realmente todo nuestro ser, todas las cosas que tenemos al Señor y que podamos disfrutar del proceso que Él tiene con cada uno de nosotros. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
en la ya mitad final de los 4 versículos de Colosenses 3, del 1 al 4, hay un versículo, bueno, no lo tengo aquí tácito, pero tengo una palabra, una frase que me gustó mucho, que es: nuestra vida está escondida con Cristo. Dice: cuando aceptamos a Cristo, el viejo hombre quedó atrás y Dios ha hecho todo nuevo. Esa palabra escondida con Cristo me llama mucho la atención y les voy a explicar por qué. Porque esa palabra escondida con Cristo significa que nosotros hemos sido guardados, que nos hemos compenetrado con el Señor, que el Señor nos ha apartado a algo muy especial en intimidad con Él, como un padre con un hijo. Entonces, cuando en el verso, voy a subir un momentico para recordar ese verso, cuando en el verso dice: ponerle las cosas porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Ese versículo 3 es muy importante, porque cuando nosotros dejamos atrás todo lo malo que nosotros estábamos cometiendo, aceptamos a Cristo y el Señor nos hace una nueva criatura, empezamos un proceso de transformación en nuestra vida. Pero lo que más me impactó era ese término escondido. Ese término escondido significa que Dios nos guarda, que Dios nos cuida y que Dios siempre está al pendiente de nosotros. Qué especial que el Señor tenga ese pensamiento de nosotros. Ahora nosotros, ¿cómo podemos negarnos a entregar toda nuestra vida por Él, que ha hecho todo por nosotros, que se ha sacrificado y que aún más nos ve como algo valioso, como algo importante? Yo les digo algo. Para muchos de nosotros, no sé, no tengo un ejemplo exacto, pero cuando hay algo que es tuyo, pero que no es algo que tú determines mucho, cuando se te pierde o le pasa algo, es algo que a ti no te va ni bien. Algo que, bueno, se dañó, ¿qué se va a hacer? Pero cuando tú tienes algo valioso, como hablamos también meses atrás, tú lo cuidas, lo tratas de tenerlo bien protegido, lo valoras. Así mismo somos nosotros con Dios, hermanos. Y la única forma de que nosotros podamos romper con la barrera mental que estamos presentando muchos de nosotros, en el sentido de que nosotros aprendemos aquí: Señor, tengo que darte el primer lugar, Señor, tú debes ser mi prioridad, tú debes ser mi centro. Pero eso muchas veces en la realidad no sucede. En la realidad nosotros llegamos mediodía a la casa y pasa la semana derecho hasta el otro domingo, y no cumplimos lo que le prometimos al Señor. Yo esta semana te voy a buscar, esta semana quiero que empieces, quiero moverme a la acción para que tú seas ese primer lugar, así sea que me obligue inicialmente a hacerlo. Entonces yo quiero que ustedes, que meditemos en esta mañana, hermanos, de lo que significa que nuestra vida está escondida con Cristo, que nosotros hemos sido cuidados por Dios, que nosotros somos valiosos y somos importantes para Él. Entonces se demora un poquito. Espérense, voy a bajar la otra página. Otra vez. Bueno. Isaías 43:25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios ha perdonado nuestros pecados y nuestra vida ha sido sellada con Él. Pero algo curioso en el texto es de que el Señor no se acuerda de nuestras rebeliones, de nuestros pecados, porque nos ama. Perdón, que aquí se me cruzó un texto. Hay un punto muy importante en este pasaje de Isaías, y es que siempre tengamos claro, hermanos, que el Señor, en su infinito amor, siempre siempre perdona nuestros pecados. No hay que dejarnos influenciar por el enemigo, a veces trayendo a nuestra mente cosas que no son de Dios. Okay, ya. El objetivo principal de este día es que podamos entender como cristianos que hemos sido renovados, que hemos sido salvados por el Señor y que hemos sido transformados. Busquemos verdaderamente lo importante en Cristo, no la religiosidad superficial. Cuando les digo religiosidad superficial, es
cuando empezamos a tratar de añadir cosas al Evangelio que no es lo importante, que no es lo neto que deberíamos seguir. Cosas que nos llevan a vivir vidas rutinarias en las cuales nos exponemos a que nuestra vida se desenfoque de lo principal. Tampoco una vida afanada, siguiendo nuestros propios deseos provocados por nuestro yo personal, por nosotros mismos, a veces influenciados por otro tipo de influencias que inclusive a veces las vemos cristianas. Debemos aprender a confiar en el Señor, y esta es la última parte del texto, cuando el Señor da la promesa de que seremos también glorificados con Él. Confía en lo que Dios ha prometido para tu vida. Camina con fe en el Señor. Él ha trazado una meta para ti. Honra a Dios en todo lo que hagas primeramente antes de hacer las cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros empezamos en este afán de la vida y nos desenfocamos completamente de la meta que Dios ha trazado para nosotros, nosotros no estamos honrando a Dios. En ese momento empezamos a dejar de obedecer a Dios, porque empezamos a obedecer a otras cosas, empezamos a darle prioridad a otras cosas. Empezamos a seguir y a que nuestra vida completamente gire por completo hacia otras cosas. Lo más importante en nuestra vida en esta mañana es descansar en el Señor y aprender a confiar. Aunque sea difícil, porque confiar en el Señor no es nada fácil, pero aunque sea difícil, confiar en el Señor es la mejor decisión. Cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, primero debemos honrar a Dios, y ese debe ser nuestra razón principal. Dios quiere que le demos lo más importante de tu vida. Él quiere la mayor atención. No quiere que te apartes por falsas ideas ni por trivialidades. Él quiere que te concentres en lo verdaderamente importante. Bueno, hermano, voy a ir terminando. Voy a decirles una última parte, y es verdaderamente dónde está tu vida en esta mañana. Sé que el mensaje hoy no me extendí mucho, porque realmente no fue un mensaje fácil de desarrollar. Les soy sincero, cuando lo empecé a leer, el Señor duré como más tiempo tratando con primero yo, ahí dándome mi palera, y cuando fui a escribir sentía que, a diferencia de otros días, no me fluían tanto las palabras. Pero quiero contarles algo muy curioso, y es que cuando nosotros perdemos el enfoque verdaderamente de nuestra vida cristiana, nosotros no logramos nada, no alcanzamos nada. Realmente no hay una meta importante, no hay un logro que valga la pena. El Señor, cuando leía esto, yo trataba de entender por qué, qué era lo que cuando Pablo escribía, y también lo comparaba con algunas otras donde él también decía buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, por ejemplo, y las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué era que Pablo escribía y enfatizaba tanto en eso? Y me generó tanta curiosidad que en algún momento llegué a preguntarme y decía: Señor, ¿será que yo estoy buscando en mi vida el primer lugar? ¿Será que diariamente cuando yo trabajo te estoy honrando, cuando yo estoy, desde que me levanto te estoy honrando? ¿O simplemente estoy caminando una vida visiblemente a los demás cristiana, pero de lo demás muy vacía? Mis hermanos, yo de verdad les digo que en esta mañana el Señor quiere que nosotros tomemos una decisión, o decisiones en nuestra vida, si son varias las cosas. Pero realmente todas esas cosas se resumen en una sola decisión. Creo que cada domingo a los cuales nosotros venimos y tenemos la oportunidad de escuchar la palabra, el Señor nos habla de diferentes maneras, pero nunca hay algo concreto que nosotros podemos tomar en nuestra vida. Nunca hay una decisión sincera y genuina de hacer lo que tenemos que hacer. Y creo que es lo más importante. Cuando terminaba de escribir, yo dije: ay, es muy corto, voy a demorar casi. Porque a veces me demoro, a veces porque puedo corto. Pero realmente
el aprender de no desviarnos por las cosas vanas de la vida, concentrarnos en una sola meta como los caballos y apuntarle. Eso es lo que el Señor en verdad quería enseñarnos esta mañana. Pero ¿saben qué es el verdadero tema o la verdadera razón por la que yo estoy en esta mañana aquí? Es para que de verdad nos preguntemos si vamos a tomar una decisión hoy o si va a ser un domingo más en nuestro mes o en nuestro año. Y perdonen que sea un poquito directo, pero así lo sentí. Nosotros vamos a tomar una decisión hoy. Una decisión real que no tiene incidencia, o digamos, no le debe interesar a más nadie quien la tome. Es una decisión sincera con el Señor. No estamos hablando de aparentar cosas para que entonces ahora sí la gente me ve y ahora tomo una decisión porque se ve más. No, es una decisión personal con el Señor de cada uno de nosotros. ¿Qué decisión vamos a tomar hoy para que no sea un domingo más del año que venimos a la iglesia? Porque este tema nosotros lo hemos tocado muchas veces, de diferentes formas, con diferentes versículos, diferentes personas acá arriba. Pero de verdad, a veces el tema no hace mella en nuestra vida. Y eso es lo que yo quiero que en esta mañana nos llevemos. Si estamos dispuestos a dar nuestra vida completamente al Señor, preguntarnos si se la estamos dando. Si el Señor está haciendo lo primero en nuestra vida en esta mañana. Oremos. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque nos has enseñado que no debemos, Señor, colocar nuestros propios anhelos y deseos, Señor, por encima de lo que tú has dado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque también nos has enseñado de que tampoco debemos añadir cosas al Evangelio, Señor, para santificarlo más. El Evangelio ya fue creado, tú nos has enseñado y a través de tu palabra podemos aprender, Señor, qué es lo verdaderamente importante. Ayúdenos, Señor, en esta mañana, Señor, a que de verdad, Señor, podamos experimentar lo que es vivir una vida con propósito delante de ti, Señor. A que podamos, Señor, experimentar lo que es entregarnos por completo, Señor, delante de ti. Perdónanos, Señor, porque siempre, Señor, estamos prometiendo cosas. Perdónanos porque siempre estamos, Señor, agradando a los demás, Señor. Porque siempre estamos pendientes primero de lo de nosotros y luego, Señor, estás tú. Perdónanos, Señor, en serio, Señor, por tantas promesas que hemos incumplido delante de ti, Señor. Perdónanos porque a veces no contemplamos lo delicado que es, lo inclusive, Señor, tan peligroso que es, Señor, hacer un juramento en vano y no cumplirlo delante de ti. Señor, yo te pido que en esta mañana, Dios, tú nos ayudes, Señor, a de verdad, Señor, abrir nuestra vida y empezar a disfrutar, Señor, y tomar la decisión de disfrutar, Señor, de entregarnos a ti, Señor, y vivir conforme como tú quieres que nosotros vivamos. A que podamos experimentar, Señor, lo que es darte el primer lugar, Señor, que seas tú el que en verdad empieces a tomar el control de nuestras vidas. A que podamos experimentar verdaderamente lo que significa honrarte con todo nuestro corazón en todo lo que hagamos, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, con nuestras familias, con nuestras amistades, Señor. Que no seamos personas que hoy somos una persona aquí y ya mañana cambiamos totalmente. Señor, gracias porque has revelado, Señor, a tu iglesia muchas de las dificultades que estamos viviendo. Y no son las dificultades, Señor, de venir cada domingo delante de ti aquí a adorarte, Señor. Estamos viviendo una dificultad espiritual en la vida de cada uno de mis hermanos que se está viviendo en sus vidas personales, en donde no los vemos. Realmente el campo de batalla, Señor, no es que tanto estoy sirviendo en mi iglesia, no es que tanto estoy haciendo para agradar a las personas de la iglesia, sino que estoy haciendo contigo, que eres el centro de nuestra vida. ¿Qué está pasando cuando llego a mi casa? ¿Qué está pasando cuando me acuesto, cuando me levanto? ¿En dónde estás tú, Señor, en mi vida? Yo te pido que bendigas a mis hermanos,
Que les ayude, Señor, a darse cuenta de que la vida pasa, Señor, muy rápido. Y de que tú no estás siendo el centro. Inclusive, podemos tener muchos años, pero hoy en día no somos cristianos centralizados en ti, Señor. El verdadero cambio de la Iglesia Bautista Grande Multitud, Señor, está cuando nosotros abramos nuestra vida y como los caballos nos enfoquemos en tu meta, en la que tú tienes para cada uno de nosotros y también para nosotros como iglesia. Yo te pido que los bendigas, que los guardes, que les prosperes en todas las cosas y que sobre todas las cosas hoy mis hermanos guarden en su corazón, Señor, honrar a Dios en primer lugar en todas las cosas y sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.